La noche cayó sobre Buenos Aires como un velo de terciopelo empapado, frío e implacable. La lluvia, más que solo agua, parecía cargar con el peso de toda la tristeza de la ciudad, golpeando contra el asfalto en un ritmo constante y melancólico. En la elegante e indiferente Recoleta, donde la arquitectura europea susurraba historias de opulencia, las farolas proyectaban reflejos dorados sobre los charcos, transformando la acera en un mosaico de luz y oscuridad. El viento gélido, proveniente del Río de la Plata, serpenteaba por las estrechas calles, un depredador invisible que se filtraba por las grietas de la ropa y mordía la piel hasta los huesos. Para la mayoría, era solo una noche para refugiarse en el calor de sus hogares. Para Yara, era el fin del mundo, un escenario cruel donde su tragedia personal se desplegaba bajo la mirada indiferente de la metrópoli. Acurrucada bajo el toldo de una panadería cuyas oscuras puertas de madera estaban firmemente cerradas, Yara era una figura casi fantasmal. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, una danza desesperada contra la hipotermia que amenazaba con consumirla. El refugio era ilusorio, pues la humedad parecía brotar del propio hormigón, subiendo por sus piernas y asentándose en su alma con una frialdad definitiva. Cada gota de lluvia que el viento le lanzaba al rostro era como una aguja helada, un cruel recordatorio de su absoluta vulnerabilidad. El tenue aroma a pan horneado que aún flotaba en el aire era una tortura, un fantasma de alimento y calor en un mundo que solo le ofrecía piedra y agua helada. Cerró los ojos, intentando fundirse con las sombras, desaparecer en la arquitectura aristocrática que la ignoraba por completo. En sus brazos, una carga preciosa y terrible, los gemelos recién nacidos eran la única fuente de calor, un calor que ella misma estaba perdiendo la capacidad de generar. Gael y Heitor, dos vidas diminutas y perfectas, lloraban al unísono, un sonido agudo y frágil que fue absorbido por la inmensidad de la noche. Sus llantos no eran de rabieta, sino de una necesidad primaria y urgente: hambre, frío, incomodidad. Y Yara los aferró contra su pecho. La fina manta empapada que los envolvía servía más como símbolo de su fracaso que como protección real. La tela húmeda se aferraba a la delicada piel de los bebés, robándoles el poco calor que sus diminutos cuerpos producían. El sonido de sus lamentos era como un cuchillo que se le retorcía en el corazón. Cada sollozo, una acusación de su incapacidad como madre. El hambre en su cuerpo era una bestia salvaje, un nudo ardiente que llevaba casi 2 días revolviéndose en su estómago vacío. La debilidad la mareaba, haciendo que las luces de la ciudad danzaran peligrosamente ante sus ojos. Sabía que su leche, el único sustento de los niños, se estaba agotando, volviéndose líquida e insuficiente. Esta constatación era la más aterradora de todas, una sentencia de muerte biológica superpuesta a su desesperación emocional. Miró los rostros, arrugados y surcados por las lágrimas de sus hijos, 2 mitades de su corazón latiendo fuera de su pecho, y vio cómo la vida se les escapaba a través de su propio fracaso. La culpa era un veneno, más frío y letal que la lluvia que la golpeaba sin descanso. Fue en este abismo de desesperanza donde la monstruosa idea echó raíces en su mente. No nació de la malicia, sino del amor más puro y sacrificado que una madre podría conocer. Era un cálculo terrible, una matemática del corazón donde la resta era la única forma de salvarse. Si no podía sostener 2 vidas, tal vez, solo tal vez, podría asegurar la supervivencia de una. La lógica era fría, brutal, y parecía la única salida de un laberinto cuyas paredes se cerraban sobre ella. La decisión comenzó a formarse, una piedra de hielo en su pecho, pesada y dolorosa. Tendría que arrancar un pedazo de su propia alma para que la otra pudiera tener la oportunidad de florecer en un suelo que no fuera tan árido y cruel como el suyo. Sus ojos, profundos y oscuros, recorrieron la avenida mojada, observando los coches que pasaban. Eran como naves espaciales de otro universo, selladas, cálidas, transportando gente a destinos seguros y cómodos. Cada par de faros que se acercaban era un destello de esperanza y temor. Buscó una señal, un rostro, cualquier indicio de que allí,
dentro de esas burbujas de metal y cristal, pudiera existir un corazón capaz de comprender lo impensable. La mayoría pasaba demasiado rápido, sus ocupantes ajenos a la pequeña tragedia que se desarrollaba en la acera. Para ellos, ella era invisible, parte del paisaje urbano de una noche lluviosa, menos significativa que un semáforo o una valla publicitaria que brillaba en la distancia. Miró la carita de Gael, el más tranquilo de los dos, quien la observaba con ojos sorprendentemente lúcidos, como si comprendiera el debate que se desataba en su mente. Entonces su mirada se posó en Héctor, cuyo grito era más fuerte, más exigente, una pequeña llama de furia contra el mundo. ¿Cómo podía elegir? ¿Cómo podía elegir entre un aliento y otro, entre un latido y su gemelo? La tarea era imposible, una violación de todas las leyes de la naturaleza y del amor. Sin embargo, la realidad era un tirano, y el tiempo, un atormentador que no detenía su marcha. La lluvia arreció, el viento aullaba más fuerte, y supo que no le quedaban más horas. Solo le quedaban minutos antes de que el frío ganara la pequeña batalla por la supervivencia de sus hijos. El sonido de un motor diferente atravesaba el constante ruido sordo de la lluvia. No era el zumbido apresurado de los taxis, ni el estruendo de los coches comunes. Era un ronroneo bajo, profundo y potente, el inconfundible sonido del lujo y la potencia. Un sedán negro, elegante como una pantera, se deslizaba por la calle y comenzó a reducir la velocidad, sus líneas afiladas cortando la cortina de agua. Los faros, dos intensos ojos dorados, atravesaron la oscuridad y se posaron sobre ella, atrapándola en su resplandor. Por un instante, Yara contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, una mezcla de terror y una chispa de esperanza tan frágil que temía que se extinguiera en cualquier momento. Ese coche era una aparición, un dios de metal que emergía de la tormenta. La esperanza, frágil y peligrosa, se atrevió a encenderse en su pecho. Una historia sobre el poder de un solo gesto está a punto de comenzar. Un gesto que puede salvar 3 vidas o destruirlas para siempre. Si ya te sientes conectado con este drama, suscríbete al canal para no perderte nada y comenta desde qué ciudad o país lo estás viendo. Queremos saber hasta dónde puede llegar este mensaje de humanidad y conmover corazones, uniendo a personas de todo el mundo mediante el poder de una historia que apenas comienza. El vehículo se detuvo por completo. Su motor, un murmullo silencioso que parecía amplificar el sonido de la lluvia. Allí estaba, a pocos metros, una presencia imponente y enigmática en la desolada noche porteña. Las ventanas oscuras no revelaban nada de su interior, intensificando el misterio y la tensión de ese momento suspendido en el tiempo. Para Yara, ese auto no era solo un medio de transporte, era el destino que se acercaba, una encrucijada de acero y cristal que definiría todo su futuro y el de sus hijos. La puerta del conductor se abrió lentamente, con una dignidad que contrastaba marcadamente con su propia situación degradante, y una figura alta, impecablemente vestida, comenzó a emerger en la tormenta. Augusto Junqueira salió del coche. Lo primero que Yara notó no fue su rostro, sino su traje. Era gris oscuro, cortado con una precisión que parecía repeler incluso las gotas de lluvia, aunque era una batalla perdida. Era alto, de hombros anchos que destilaban una autoridad natural, y se movía con una economía de gestos que rozaba la perfección. Cada detalle en él denotaba poder y riqueza. El reloj de pulsera que ella vislumbró un instante, un discreto brillo platino, los zapatos de cuero italiano, que él no dudó en sumergir en el agua sucia de la acera. El contraste entre él y ella era un abismo, la distancia entre 2 planetas en órbitas diferentes. Él pertenecía al mundo de los edificios altos y las decisiones importantes. Ella, al de la miseria y la desesperación absoluta. Augusto cerró la puerta del coche con un golpe sordo, poniendo punto final a la tranquilidad de su viaje. Sus ojos, de un marrón profundo y analítico, se clavaron en Yara. No la veía como los demás, como una mota en el paisaje, un problema que debía ignorarse. La veía de verdad. Vio el temblor que no era solo de frío,
sino de profunda agonía. Vio la ferocidad protectora con la que sostenía el pequeño bulto en sus brazos. Vio la juventud en su rostro, una juventud brutalmente erosionada por la miseria. Y sobre todo, vio su mirada, un pozo de oscuridad donde la esperanza y el terror libraban una batalla mortal. Por un instante, el 1960 mundo que lo rodeaba desapareció. Solo existía esa escena, una trágica virgen en la tormenta. No dudó ni un segundo. Con pasos firmes y decididos, cruzó la distancia que los separaba. La lluvia torrencial le pegaba el cabello oscuro a la frente y le corría por la cara como lágrimas ajenas. El sonido de sus zapatos caros chapoteando en los charcos era el único sonido que Yara podía oír, más fuerte que el llanto de sus hijos, más fuerte que el latido frenético de su propio corazón. Era una fuerza de la naturaleza que venía hacia ella, y no sabía si venía a salvarla o a asestarle el golpe final. La intensidad de su mirada era abrumadora, una fuerza que la inmovilizó, despojándola de cualquier defensa que pudiera haber tenido. El miedo y la esperanza se mezclaron en el interior de Yara, creando una mezcla paralizante en sus venas. Instintivamente, se encogió contra la fría pared de la panadería, con el cuerpo tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Sus brazos, ya exhaustos, abrazaron a los gemelos con renovada fuerza, un último e inútil gesto de protección contra lo desconocido. Este hombre era la encarnación de todo lo que ella no era, de todo lo que jamás podría darles a sus hijos. Su presencia era tan vasta, tan poderosa, que parecía absorber el aire a su alrededor. La pregunta resonaba en su mente en un bucle infinito. ¿Quién era él? ¿Un ángel guardián? ¿O el depredador que finalmente la había encontrado en su momento más débil? Entonces hizo algo que destrozó todas sus expectativas. A un paso, Augusto Junqueira, el hombre del coche de lujo y el traje impecable, se arrodilló. El gesto fue fluido, sin vacilación, y el sonido de sus rodillas golpeando la acera mojada y sucia fue como un trueno en el silencio que se había instalado entre ellos. Se colocó a su altura, con la mirada fija en ella. Ese simple acto de descender a su mundo, de ensuciarse en la misma agua que la empapaba, fue más impactante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Eliminó la barrera del poder y el estatus, dejando solo a dos seres humanos cara a cara, precariamente protegidos bajo un dosel en medio de la tormenta. Su voz, cuando finalmente habló, era profunda y serena, un ancla en la tormenta de emociones que la azotaba. «No puedes quedarte aquí», dijo, y las palabras no sonaron como una orden, sino como la afirmación de una verdad innegable. «Tus hijos van a enfermar, necesitan un lugar cálido y seco. Tú los necesitas». Su mirada se posó en los pequeños rostros de los bebés por un instante, y una expresión de genuina preocupación suavizó las líneas duras de su rostro. No ofrecía compasión, sino una solución práctica e inmediata centrada en el bienestar de los niños. Su calma era desconcertante, un centro de calma en medio del caos que era su vida en ese momento. Sus palabras le dieron a Yara la oportunidad que, aterrorizada, había estado esperando. Era ahora o nunca. Tragó saliva con dificultad. Le dolía la garganta por la falta de uso y la deshidratación. Las palabras que había ensayado mentalmente, las más aterradoras que una madre podría concebir, luchaban por salir. El sonido de su propia voz la sobresaltó, un susurro ronco y entrecortado, apenas audible contra el sonido de la lluvia. «Señor», empezó, con la voz quebrada. Respiró hondo, reuniendo el último ápice de coraje que le quedaba, el coraje nacido de la desesperación absoluta. El destino de sus hijos dependía de ese momento, de esas pocas palabras monstruosas que estaba a punto de pronunciar ante ese desconocido. «No tengo nada», susurró, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon, mezclándose con la lluvia en su rostro. «No tengo a dónde ir, nada que darles». Hizo una pausa, con el pecho agitado por el dolor. Quizás podrías quedarte con uno, y yo con el otro». Las palabras salieron de su boca, y una vez en el aire, parecieron cobrar vida propia, una entidad horrible que se cernía entre ellas.
Al menos uno de ellos tendría una oportunidad, una vida real. Por favor, salva a uno de ellos. La súplica final fue un gemido, la rendición total de una madre que creía estar eligiendo la vida, incluso si eso significaba la muerte de su propia alma. La reacción de Augusto fue inmediata y visceral. Sus ojos se abrieron ligeramente, no con repulsión, sino con profunda conmoción, como si ella le hubiera dado un puñetazo. Una sombra cruzó su rostro, una mezcla de incredulidad y furia contenida, dirigida no a ella, sino a la cruel injusticia del universo que podía obligar a una madre a hacer semejante oferta. La miró, y luego a sus rostros idénticos y dormidos, comprendiendo finalmente la profundidad del abismo en el que se encontraba. Vio que esto no era abandono, sino un sacrificio de proporciones bíblicas. Su propuesta, en toda su monstruosidad, era el acto de amor más desesperado que jamás había presenciado. Guardó silencio un largo instante. El mundo entero parecía contener la respiración. La lluvia le golpeaba la espalda, pero él no parecía sentirla. Su cerebro, acostumbrado a calcular riesgos y tomar decisiones millonarias en segundos, ahora procesaba una ecuación puramente humana. Podía simplemente darle dinero e irse. Podía llevarla a un refugio. Incluso podía aceptar su oferta, una solución fácil y estéril a un problema complejo. Pero algo en su interior, un código moral que rara vez necesitaba consultar en su vida empresarial, se reveló. Vio el hilo del destino que la conectaba con esos dos niños y comprendió que cortarlo no sería un acto de salvación, sino de profanación. La palabra que pronunció fue un simple y rotundo no. Cortó el aire con la fuerza de un veredicto, una negación tan absoluta e inesperada que dejó a Yara completamente atónita. No había vacilación en su voz, ni rastro de deliberación. Era una negativa rotunda, surgida de una convicción inquebrantable. Yara parpadeó, con la lluvia y las lágrimas mezclándose en sus pestañas, intentando comprender lo que acababa de oír. Se había preparado para el rechazo, la compasión, el horror, o incluso para una aceptación fría y calculadora. Pero no estaba preparada para esta negación. Ese no fue el final de la conversación. Parecía ser el comienzo de algo que ni siquiera podía comprender. Se inclinó un poco hacia adelante. La intensidad de su mirada retuvo la de ella, asegurándose de que escuchara y comprendiera cada sílaba que seguía. «No haré esto», continuó, en voz baja pero con una fuerza tremenda. «Nadie hará esto. Nadie te arrancará un pedazo». Las palabras la golpearon con una fuerza mayor que cualquier tormenta. «Arrancarte un pedazo». Él comprendió. No la veía como una madre negligente que intentaba librarse de una carga, sino como un ser humano a punto de autolesionarse en un acto de desesperación. En ese momento, Augusto Junqueira no solo la salvó de la lluvia, la salvó de la imagen monstruosa que comenzaba a construir de sí misma. La promesa que siguió selló el destino de los tres irrevocablemente. «Escuchen atentamente», dijo con voz firme. «No se separarán de ellos ni ellos de ustedes. Son familia, y las familias no se desintegran». La frase resonó en la mente aturdida de Yara, una imposibilidad tan grande que apenas podía procesarla. Era un concepto de un mundo de cuento de hadas, no el suyo. En su realidad, las familias eran frágiles, destrozadas por la pobreza y la tragedia. La convicción de aquel hombre era tan poderosa que, por un segundo, casi creyó que él podría, con la fuerza de su voluntad, reescribir las leyes de su universo y convertir esa promesa en realidad. Con la decisión tomada y la promesa hecha, el sentido práctico de Augusto se impuso. Se puso de pie con un movimiento fluido, mientras el agua goteaba de su traje ahora arruinado, algo de lo que parecía no darse cuenta. Le tendió la mano, una mano grande y firme de dedos largos. «Ven», dijo, su tono dejando de ser emotivo para convertirse en una orden suave pero incuestionable. «Tenemos que sacarlos del frío. No hay nada más que discutir aquí en la calle. No pertenecen aquí. Vámonos». Su mano permaneció en el aire, un puente entre su mundo de desesperación y el mundo de posibilidades que él representaba. Yara miró la mano extendida como si fuera un artefacto alienígena.
La desconfianza, una vieja compañera, le susurró al oído. Nadie ofrecía ayuda sin esperar algo a cambio. Los hombres poderosos, lo había aprendido a las malas, siempre exigían un precio, y normalmente era un precio que ella no podía pagar. ¿Qué quería? ¿Por qué haría esto? El miedo la paralizó por un instante, su mano flotando a centímetros de la suya. Era más fácil creer en la crueldad que en esa bondad repentina y abrumadora. Refugiarse en las sombras familiares de la miseria parecía, de alguna manera, más seguro que aceptar esa esperanza desconocida y potencialmente peligrosa. Fue el sonido de un pequeño estornudo proveniente del bulto en sus brazos lo que rompió el hechizo de parálisis. Heitor tembló. Su pequeño cuerpo se sacudió por reflejo. Fue un sonido diminuto, casi imperceptible, pero para Yara fue una alarma de incendios. La realidad la golpeó con la fuerza de una bofetada. Sus hijos estaban al borde del abismo. Neumonía, fiebre, muerte. Eran espectros reales e inmediatos. Parada allí, debatiendo las intenciones de un extraño, era una sentencia. Confiar en él era un riesgo, pero no confiar en él era un desastre seguro. Lo miró a la cara una última vez, buscando cualquier señal de engaño, y no encontró nada más que una preocupada seriedad. Lentamente, como si sus músculos se hubieran congelado, levantó la mano libre y la colocó en la de él. El contacto fue como una descarga eléctrica. Su mano era increíblemente cálida, envolviendo la suya, que estaba fría y húmeda. La fuerza de su agarre era reconfortante, no aplastante. Sintió como si, con ese simple roce, le transfiriera parte de su fuerza, de su estabilidad. Era el primer contacto humano suave que sentía en meses, quizá años, y la sensación fue tan abrumadora que tuvo que contener las lágrimas. En ese apretón de manos, tomó una decisión silenciosa. Daría el salto de fe. La ayudó a ponerse de pie con sorprendente facilidad, su brazo sosteniéndole la espalda mientras ella se balanceaba, aún sujetando a los gemelos con fuerza. Sin soltarla, la guió los pocos pasos hasta la puerta del copiloto, usando su alta figura como escudo contra la lluvia y el viento más intensos. Abrió la puerta y la abrazó, esperando pacientemente mientras se acomodaba en el suave asiento de cuero, un proceso lento y torpe. Se aseguró de que ella y los bebés estuvieran completamente dentro antes de cerrar la puerta con un suave clic, sellándolos en un capullo de silencio y calidez. El contraste con el mundo exterior era vertiginoso. El sonido de la tormenta se redujo a un murmullo lejano. El aire ya no era gélido ni húmedo, sino cálido y seco, con un ligero aroma a cuero y algo más, una sutil y costosa fragancia masculina. Las luces del tablero brillaban suavemente, iluminando un interior que parecía más la cabina de un jet privado que un coche. Yara se hundió en el asiento, su cuerpo exhausto finalmente cediendo a la comodidad, y miró a sus hijos, cuyo llanto se había reducido a suaves gemidos, como si ellos también percibieran el drástico cambio en el ambiente. Por primera vez en días, sintió un atisbo de seguridad. Augusto se sentó al volante, trayendo consigo el olor a lluvia y el frío nocturno, que la calefacción del coche superó rápidamente. No dijo ni una palabra, simplemente arrancó el coche y, con serena destreza, arrancó de la acera, dejando atrás el toldo de la panadería, el lugar exacto donde su vida se había destrozado, y tal vez había empezado a recomponerse. Mientras el lujoso coche se deslizaba en silencio por las brillantes calles de Buenos Aires, Yara miraba por la ventanilla la ciudad que casi la había devorado. No sabía a dónde iba ni qué le deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía: ya no estaba sola en la tormenta. El silencio dentro del auto era denso, llenado solo por el suave zumbido del motor y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas. Yara no se atrevió a hablar, temiendo que una sola palabra pudiera romper el hechizo y enviarla de vuelta al frío pavimento. En cambio, observó al hombre a su lado, estudió su perfil, las líneas firmes de su mandíbula, la forma concentrada en que sus ojos escudriñaban la noche lluviosa. Conducía con una calma y precisión que parecía extenderse a cada aspecto de su vida.
No hizo preguntas sobre su pasado, no ofreció palabras vacías de consuelo, simplemente condujo, su presencia llenando el espacio con una sensación de seguridad que era tan extraña para Yara como el lujo que la rodeaba. Se preguntó qué clase de hombre se empaparía bajo la lluvia y arruinaría un traje que valía miles de pesos para un completo desconocido. No se dirigían a un hospital ni a un refugio, como ella podría haber imaginado. El coche se deslizó hacia el barrio más moderno y seguro de Buenos Aires, Puerto Madero, donde los rascacielos de cristal y acero se alzaban como centinelas custodiando los antiguos diques. Augusto maniobró el sedán para subir a una rampa que conducía a un estacionamiento subterráneo, atravesando una puerta de seguridad que se abrió sin que él tuviera que hacer nada. El espacio estaba limpio, bien iluminado. El suelo de hormigón pulido relucía bajo las frías luces. El sonido del motor al ralentí resonaba en el vasto y silencioso espacio. Estaban en una fortaleza, un santuario impenetrable, lejos de los peligros de las calles de la ciudad. Augusto la ayudó a salir del coche con la misma cortesía contenida de antes. No intentó agarrar a ninguno de los gemelos, pues parecía comprender su necesidad primaria de mantenerlos cerca, pero permaneció cerca, una presencia firme y protectora. La condujo hasta un ascensor privado en un rincón del garaje. No había botones de planta, solo un lector de tarjetas, por donde pasó una tarjeta negra. Las puertas de acero pulido se abrieron y entraron. El viaje fue rápido y silencioso, un ascenso vertiginoso del sótano al cielo. Yara sintió la presión en los oídos, una sensación física que reflejaba el cambio surrealista que se estaba produciendo en su vida, ascendiendo del infierno a un paraíso desconocido. Las puertas del ascensor no daban a un pasillo, sino directamente a un apartamento que dejó a Yara sin aliento. Era menos un hogar y más un observatorio, privado con vistas a la ciudad. Paredes enteras de cristal revelaban una vista panorámica de Buenos Aires. Una alfombra de luces centelleantes que se extendía hasta el horizonte oscuro. El espacio era vasto, abierto, decorado con un elegante minimalismo que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Un enorme sofá blanco, una mesa de centro de cristal, una obra de arte abstracta en una pared. Cada objeto parecía elegido con un propósito. El aire era cálido y ligeramente perfumado. Para Yara, que había pasado la noche en una acera sucia, fue como un sueño del que seguramente despertaría en cualquier momento. Sin perder tiempo en formalidades, Augusto tomó las riendas de su habitación. Lo primero que hizo fue acercarse a un discreto panel en la pared y ajustar la temperatura, creando una calidez aún más reconfortante. Luego se giró hacia Yara y señaló el enorme sofá. «Por favor, siéntate. Ponte cómoda». Su voz era práctica, enfocada en satisfacer sus necesidades más básicas. «Te prepararé un baño caliente y te daré ropa, comida y todo lo necesario para los bebés. No te preocupes por nada». Hablaba con la seguridad de alguien acostumbrado a dar órdenes y ver que se cumplían, pero había una amabilidad subyacente que la evitó intimidarse. Yara caminó vacilante hacia el sofá, sintiéndose como una intrusa en un museo. Se sentó en el borde. La costosa tela parecía demasiado delicada para su ropa sucia y húmeda. Miró a sus hijos, quienes, por primera vez en horas, dormían plácidamente, con sus pequeños pechos subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. El calor, el silencio, la seguridad, era un bálsamo para sus nervios a flor de piel. Se miró las manos, sucias y con las uñas rotas, y luego el inmaculado entorno. Una sensación de incompetencia la invadió. No pertenecía allí. Era un cuervo que había aterrizado por error en el nido de un cisne, y temía el momento en que la descubrieran y la expulsaran. Augusto regresó unos minutos después, e Yara se dio cuenta de que era un hombre de una eficiencia impresionante. En sus brazos llevaba no solo toallas suaves y una bata de seda, sino también una gran bolsa de una farmacia de lujo. Dentro había paquetes de pañales, latas de fórmula infantil, biberones esterilizados y ropa de bebé. La vista de esas provisiones tan prácticas y tan necesarias la conmovió más que todo el lujo del apartamento. No solo la había rescatado de la lluvia, había pensado con antelación
anticipándose a las necesidades de sus hijos con precisión quirúrgica. Probablemente había hecho una llamada rápida y discreta desde el coche, como un general movilizando a sus tropas para resolver un problema logístico. Fue entonces cuando un sonido rompió la paz del santuario. El celular de Augusto, sobre una mesa de mármol, vibró con urgencia. Miró la pantalla y por una fracción de segundo, Yara vio que su máscara de calma flaqueaba. Una sombra de irritación, un destello de la misma furia contenida que había visto en la calle, ensombreció su rostro. Respondió la llamada, dándole la espalda como para protegerla de la conversación. Su voz era baja, un gruñido controlado. Te dije que no me interrumpieras. Arréglalo. No me importa cómo. Arréglalo. La frase fue una daga de hielo, cargada de una autoridad implacable que contrastaba con la amabilidad que le había mostrado. Aunque no entendía el contexto, Yara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conversación fue breve, pero reveló una faceta de Augusto que no había visto antes, la del poderoso director ejecutivo, el hombre que se enfrentó a batallas en frentes que ni siquiera podía imaginar. Ese acto de bondad hacia ella, una desconocida, no era todo lo que había en su vida. Tenía enemigos, tenía problemas, tenía un mundo de sombras y poder que se movía justo bajo la superficie de su calma. Por primera vez, se preguntó si, al aceptar su ayuda, no había entrado sin querer en una guerra que no era suya, poniendo en peligro no solo a ella misma, sino también a Lion Santoisi, mismo hombre que la había salvado. Colgó el teléfono y respiró hondo, recomponiéndose al instante. Cuando volvió a mirarla, el despiadado hombre de negocios había desaparecido, reemplazado por el sereno protector. La transición fue tan rápida y completa que Yara se preguntó si lo había imaginado todo. El baño está al otro lado de esa puerta, dijo, señalando un pasillo. Allí tienen todo lo que necesitan. Quédense el tiempo que necesiten. La comida no tardará. Ustedes tres están a salvo aquí. Repitió la promesa, pero esta vez las palabras le sonaron diferentes a Yara. La frase, aquí están a salvo, ya no se refería solo a protegerse de la lluvia y el hambre, sino quizás de algo mucho más peligroso, algo que acechaba en las sombras del mundo de este hombre. El camino al baño era un recorrido por un pasillo que parecía una galería de arte, con paredes blancas e iluminación empotrada. La puerta que él indicó daba a una habitación más grande que el último dormitorio en el que Yara había vivido. Mármol gris cubría el suelo y las paredes, y una gran cabina de ducha de cristal albergaba una ducha con múltiples chorros. Para ella, era un santuario. Con manos temblorosas, colocó a las gemelas dormidas en un improvisado nido de toallas suaves sobre la alfombra afelpada, desde donde podía vigilarlas. Se quitó la ropa sucia y mojada, que cayó al suelo como piel vieja y desechada, y se metió bajo el agua caliente, cerrando los ojos mientras el agua caía sobre ella. La sensación era de renacimiento. El agua tibia parecía penetrar sus poros, disolviendo no solo la suciedad física, sino también las capas de miedo, frío y desesperación que se habían acumulado sobre ella. Lloró en silencio bajo el torrente, un grito de alivio y gratitud, dejando que el torrente se lo llevara todo. El recuerdo de la lluvia helada, el llanto hambriento de sus hijos, el peso de la monstruosa decisión que casi había tomado. Cada gota parecía purificarla, devolviéndole una dignidad que creía haber perdido para siempre. Fue un bautismo, una transición de un estado de existencia a otro, y bajo ese diluvio purificador, Yara sintió que una parte de sí misma, que creía muerta, comenzaba a despertar lentamente. Después de ducharse, se envolvió en la bata de seda, tan suave que parecía un abrazo. Se paró frente al gran espejo sobre el lavabo de mármol y se contempló. La mujer que la miraba era una desconocida. Su rostro estaba más delgado y pálido de lo que recordaba, con profundas ojeras que delataban sus noches de insomnio, pero su cabello, ahora limpio y oscuro, enmarcaba un rostro que ya no estaba contorsionado por la angustia. Sus ojos, aunque aún cansados, habían perdido la opacidad de la desesperación. Había una luminosidad, una chispa de vida que regresaba. Por primera vez en mucho tiempo, vio no solo a la superviviente, vislumbró a Yara,
La joven, la madre, con energías renovadas, se dedicó a sus hijos. Con infinito cuidado, los bañó a cada uno en el espacioso lavabo, usando un jabón suave que había encontrado. Su piel, antes pálida y fría, se tornó rosada y cálida. Los vistió con la suave ropa nueva que Augusto le había proporcionado. Luego preparó la fórmula con precisión casi ceremonial, comprobando la temperatura en su muñeca. Ver a Gael y Heitor bebiendo la leche con avidez, con sus pequeños cuerpos finalmente saciados y cómodos, fue la recompensa más profunda que podía imaginar. Ese simple acto de cuidado maternal, realizado en un ambiente seguro y cálido, fue un lujo mayor que todo el mármol y el cristal que la rodeaban. Le devolvió el propósito. Al regresar a la sala, sintiéndose como una nueva persona, se encontró con un ambiente de serena familiaridad. Sobre la mesa de centro, había una bandeja con sopa caliente y humeante, pan fresco, queso y fruta. No era un festín extravagante, sino una comida sencilla, nutritiva y profundamente reconfortante. Augusto estaba sentado en un sillón distante, sin mirarla directamente, dándole espacio. Leía algo en 1900 en una tableta, pero la forma en que sostenía el dispositivo delataba que no estaba completamente concentrado. Estaba al tanto de cada uno de sus movimientos, un guardián silencioso y discreto, asegurándose de que nada perturbara su frágil santuario. Se sentó en el sofá colocando a los bebés, ahora profundamente dormidos, en un nido de almohadas a su lado. El silencio se prolongó un instante, ya no tenso, sino confortable. Fue él quien lo rompió, con voz serena y serena. Parecen más tranquilos. Ahora, observó, con la mirada fija en la tableta. Era la forma perfecta, una observación neutral que no le exigía nada, pero la invitaba a hablar si quería. Yara tragó la sopa, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. «Están calentitos y saciados por primera vez», respondió con la voz aún un poco ronca pero más clara. «Gracias, señor Augusto», la corrigió con suavidad, levantando finalmente la vista de su tableta para encontrarse con la de ella. «Me llamo Augusto, y, por favor, no me llames señor. Ya pasamos de eso». Su mirada era directa, sin rastro de condescendencia. Intentaba activamente salvar la brecha social entre ellos, tratándola como a una igual a pesar del abismo que separaba sus realidades. Esta simple insistencia en usar su nombre de pila era otro gesto de respeto, un gesto que Yara sintió profundamente. Asintió, repasando el nombre en su mente. Augusto, el nombre de su Salvador. La gratitud y la confusión bullían en su interior, y la pregunta que la había estado atormentando desde que él se arrodilló en la acera finalmente afloró. «Augusto», comenzó con la voz un poco temblorosa, «necesito entender, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por mí? ¿Por nosotros? No me conoces. No soy nadie». Era una pregunta cruda, fruto de toda una vida de desconfianza y duras lecciones. La amabilidad sin motivo aparente era una peligrosa anomalía en su mundo, y necesitaba desesperadamente comprender la lógica de este milagro si quería creer que era real. La respuesta de Augusto no fue ni simple ni heroica. Apartó la mirada un instante, contemplando las luces de la ciudad a través del cristal, como buscando las palabras en la distancia. «Porque sé lo que es tocar fondo», dijo en voz baja, con una melancolía inesperada. «Sé lo que es sentir que el mundo entero te ha dado la espalda, y que no hay una sola puerta abierta». Se volvió hacia ella, con un dolor ancestral en la mirada. «Y porque ninguna madre, bajo ninguna circunstancia, debería verse obligada a tomar la decisión que tú estabas a punto de tomar esta noche. Hay límites que simplemente no se deben cruzar». Esas palabras la desarmaron por completo. No era lástima, era empatía. Una empatía forjada en un fuego que no reconocía, pero cuya cicatriz, de alguna manera, podía reconocer en sus ojos. No la miraba desde su torre de marfil, la miraba desde un abismo propio, uno que, en algún momento de su vida, había habitado. Esta revelación creó una conexión entre ellos que trascendió la gratitud y la deuda. Yara comprendió que, de una manera extraña y profunda, este poderoso multimillonario y la chica sin hogar en la acera
Compartían una comprensión silenciosa de la oscuridad, y eso, más que el techo sobre su cabeza, la hacía sentir verdaderamente segura. Pasaron 2 días, una surrealista mezcla de paz y quietud, y Yara se sumergió en un ritmo que nunca había conocido, el de ser simplemente madre, sin el constante ruido de fondo de la supervivencia. Los gemelos, respondiendo al entorno seguro y a la alimentación constante, comenzaron a florecer. Sus llantos se volvieron menos frenéticos, sus rostros adquirieron un color saludable y durmieron largos ratos en una lujosa cuna que apareció mágicamente en la habitación de invitados. Augusto mantuvo una distancia respetuosa, trabajando desde una oficina en casa, llena del murmullo de las tensas videoconferencias. Era una presencia fantasma, un proveedor invisible que se aseguraba de satisfacer cada necesidad, incluso antes de que se expresara, creando una burbuja de frágil y preciada normalidad. Sin embargo, bajo la calma superficial, persistía una profunda ansiedad. Yara percibió los detalles que destrozaban la ilusión de paz. Observó a Augusto revisar las grabaciones de la cámara de seguridad en su tableta con una frecuencia casi obsesiva. Vio cómo se ponía rígido cada vez que su teléfono sonaba con un número desconocido. El apartamento, con sus impresionantes vistas y su seguridad impenetrable, empezó a sentirse menos como un hogar y más como una jaula de oro. Comprendió que se escondían no solo de la pobreza que conocía, sino de una amenaza mucho más sofisticada y peligrosa, una que tenía el poder de alcanzar a un hombre como Augusto Junqueira en su propia fortaleza. La ruptura de esa precaria paz llegó abruptamente en una tarde gris. Augusto estaba al teléfono, con la voz más baja y tensa de lo habitual. De repente, se quedó en silencio, escuchando algo al otro lado. Yara, que doblaba la ropa del bebé, en el sofá, vio cómo la sangre se le iba de la cara, reemplazada por una palidez alarmante. Colgó sin despedirse y caminó hacia ella, con movimientos rápidos y controlados. «Yara», dijo, con una voz forzadamente tranquila, pero la urgencia en sus ojos la aterrorizó. «Necesito que recojas las cosas más esenciales de los bebés. Rápido. Tenemos que salir de aquí. Ya». La burbuja había estallado. El enemigo invisible estaba de alguna manera en la puerta, pero no tuvieron tiempo. Antes de que Yara pudiera siquiera levantarse, un sonido resonó por el inmenso apartamento. Un sonido imposible, el suave y discreto timbre del ascensor privado anunciando su llegada al ático. Era un sonido imposible, pues el ascensor solo podía activarse con la tarjeta de acceso de Augusto. Su rostro se transformó. La urgencia dio paso a una furia fría y resignada. El enemigo ya no estaba en la puerta, ya estaba dentro. Yara se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Instintivamente se aferró a la manta donde dormía Gael, superando el instinto protector al miedo paralizante. El silencio que siguió al timbre fue el más fuerte que jamás había oído. La transformación de Augusto fue instantánea y total. El amable filántropo, el protector sereno, todo se desvaneció, reemplazado por un depredador acorralado. «Quédate detrás de mí», ordenó en un susurro áspero, con una voz irreconocible. «Llévate a Héctor y no te separes de mí, pase lo que pase, y no hagas ruido». No esperó respuesta, moviéndose con sorprendente rapidez y fluidez para colocarse entre ella y las puertas de acero pulido del ascensor. Sus anchos hombros crearon un muro humano, un último baluarte entre su nueva y frágil familia y la amenaza que se avecinaba. Yara obedeció sin pensar, cogiendo al otro bebé y acurrucándose detrás de él, temblando. Las puertas del ascensor se deslizaron con un suave silbido, revelando no a uno, sino a 3 hombres. No eran secuaces comunes, vestían trajes tan caros como los de Augusto, confeccionados con la misma precisión. Sus rostros eran serenos, casi corporativos, pero sus ojos eran inexpresivos y fríos, y su forma de moverse denotaba violencia disciplinada. El hombre de delante, un poco mayor, con el pelo canoso en las sienes y una sonrisa petulante, parecía ser el líder. Su mirada recorrió a Yara y a los bebés con un desdén rápido y desinteresado, como si fueran parte del mobiliario, antes de posarse en Augusto con gélida familiaridad.
Augusto, mi primo, dijo el hombre con voz suave y llena de veneno refinado. Llamémoslo Ricardo. Siempre tan predecible. Cuando las cosas se ponen difíciles, corres a esconderte en tu torre de cristal, lejos del mundo real. Dio un paso hacia el apartamento con los otros dos hombres flanqueándolo, bloqueando la única salida. Y veo que has encontrado una nueva distracción. ¿Un proyecto benéfico para apaciguar tu conciencia? El desprecio en su voz era palpable, transformando el acto de bondad de Augusto en algo sucio y patético a los ojos de todos los presentes. La verdadera naturaleza del conflicto empezó a revelarse en las palabras de Ricardo. ¿De verdad creíste que podrías sacarnos del juego de la noche a la mañana? Continuó, recorriendo lentamente la habitación, observando el entorno con la mirada. Ese contrato era familiar, era nuestro por derecho de nacimiento. Pero tú, con tu arrogancia, con tu afán de demostrar que eras mejor que tu padre, nos pisoteaste a todos. La disputa no era solo por dinero, era una herida familiar, una traición a la sangre y al legado. Nos robaste el futuro, Augusto, y por eso siempre hay un precio que pagar. La mirada de Ricardo se volvió entonces hacia Yara, y por primera vez la vio como algo más que un objeto. La vio como una palanca. Y ahora te permites esta debilidad, espetó, con la sonrisa desvaneciéndose. Traes la suciedad de las calles al apellido familiar. Esto solo demuestra que no tienes agallas para el liderazgo. Tal vez sea hora de que alguien limpie tu desastre para siempre. Hizo un sutil gesto con la cabeza hacia Yara y los gemelos, empezando por ellos. Después de todo, si no existieran, no estarías distraído. Serías vulnerable. La amenaza, antes velada, ahora era explícita, fría y dirigida a las dos vidas más inocentes de la habitación. Un cambio terrible se apoderó de Augusto. La rabia contenida estalló, no en gritos, sino en una quietud letal. Sus músculos se tensaron y una oscuridad primordial llenó sus ojos, borrando cualquier rastro del hombre gentil que Yara conocía. El aire a su alrededor pareció enfriarse. Ricardo, dijo con una voz grave y gruñona, la vibración de una cuerda de acero a punto de romperse. Puedes venir a por mí. Puedes intentar quitarme mi dinero, pero no les tocarás ni un pelo. Dio un paso al frente, acortando deliberadamente la distancia entre él y su primo. El enfrentamiento ya no era por negocios. Se trataba de proteger vidas. Para llegar a Pinacenta, ellos, continuó Augusto, tendrás que pasar por encima de mí. Y te juro, primo, que no te gustará lo que encuentres. La mueca de desprecio en el rostro de Ricardo fue su única respuesta a la amenaza de Augusto. El noble Augusto Junqueira, defensor de los oprimidos, dijo con sarcasmo, siempre intentando expiar los pecados de su padre, ¿verdad? A ver si sangras con la misma nobleza con la que hablas. Con un asentimiento apenas perceptible, dio la orden. Los dos hombres a su lado se movieron, simultáneamente, no con la prisa de los matones callejeros, sino con la economía de movimientos de profesionales entrenados. Para Yara, todo se volvió una confusión aterradora. El primer sonido fue el sordo golpe de un puño al chocar contra un cuerpo, seguido del ruido de cristales rotos. Se acurrucó contra la pared con un grito ahogado, acurrucándose sobre los gemelos para protegerlos del caos. Pero Augusto no era solo un hombre de negocios con un traje caro. La sorpresa fue la velocidad y brutalidad con la que respondió al ataque. Se movía con una precisión letal, impropia de una sala de juntas. Cuando el primer hombre avanzó, Augusto aprovechó el impulso del atacante, esquivando un puñetazo y clavándole el codo en el cuello, haciéndolo caer de rodillas, asfixiándose. El segundo llegó por detrás, pero Augusto pareció presentir su presencia, girando y usando una pesada estatuilla de bronce de la mesa de centro para golpear la rodilla del hombre con un crujido espantoso. La pelea fue rápida, fea y desesperada, revelando un pasado que Augusto había ocultado cuidadosamente bajo capas de cortesía y lujo. Mientras Augusto se ocupaba del segundo atacante, Ricardo vio su oportunidad. Con crueldad calculada, ignoró la pelea y avanzó directamente hacia el objetivo más vulnerable, Yara. Su objetivo no era lastimarla, sino usarla, capturarla, usar a los bebés como escudo, y así quebrantar el espíritu de Augusto.
Extendió la mano, con la sonrisa de suficiencia de vuelta en su rostro, para agarrarla del brazo. En ese momento, él no era solo un rival comercial, era la encarnación de todo el mal del que Yara había huido, el depredador que finalmente la había alcanzado en su refugio, demostrando que no había lugar seguro en el mundo para personas como ella. Sin embargo, la mujer que Ricardo intentó agarrar no era la misma víctima temblorosa de la noche lluviosa. La maternidad había forjado en ella un núcleo de acero. Cuando sus dedos tocaron su brazo, un instinto primario y salvaje estalló en su interior. Con un grito de pura furia se retorció y pateó con todas sus fuerzas, impactando su talón en la espinilla de él. No fue un golpe que lo incapacitara, pero la inesperada ferocidad lo hizo retroceder un instante, sorprendido. Fue un segundo, una fracción de segundo, pero fue suficiente. Ese pequeño acto de desafío, el rugido de una leona protegiendo a sus cachorros, cambió el curso de la batalla. Ese sonido, el grito de Yara, fue lo que hizo que Augusto perdiera cualquier atisbo de control. La imagen de Ricardo cerca de ella, con su mano sobre su cuerpo, fue la chispa que encendió el polvorín de su furia. Un sonido gutural, un rugido de pura rabia, brotó de su garganta. Derribó al segundo hombre con un golpe devastador que lo dejó inconsciente contra la pared. Y entonces, se lanzó por la habitación hacia Ricardo. Ya no era un hombre que se defendía, era una fuerza de la naturaleza, una avalancha de furia protectora, con la mirada fija en su único objetivo: aniquilar la amenaza que se atrevía a tocar a su familia. El enfrentamiento final entre los primos no fue un encuentro parejo, fue un choque entre la fría codicia y el amor protector, y no cabía duda de cuál era la fuerza más poderosa. Augusto golpeó a Ricardo con la fuerza de un tren de carga, con los puños impulsados por una furia justificada. Cada golpe era un castigo por la amenaza a Yara, el miedo en sus ojos, la profanación de su santuario. Ricardo, que se basaba en el miedo y la intimidación, no tuvo ninguna posibilidad ante esta violencia pura y visceral. Augusto lo arrojó al otro lado de la habitación como un muñeco de trapo, y el cuerpo de Ricardo se estrelló contra los costosos muebles, haciéndolos añicos. El clímax de la violencia se desató contra el enorme ventanal, con la ciudad de Buenos Aires como testigo silencioso. Augusto agarró a Ricardo por el cuello, levantándolo del suelo y presionándolo contra el cristal, que crujió bajo la presión. Por un segundo aterrador, Yara vio el abismo en los ojos de Augusto. Vio la oscuridad, la capacidad de matar. Podría liberarlo, podría acabar con todo en ese mismo instante. Tenía los nudillos blancos, los músculos de los brazos tensos, pero entonces, en medio de su furia ciega, su mirada se encontró con la de Yara al otro lado de la habitación. La vio, encogida de miedo, aterrorizada, pero a salvo. Vio a Gael y a Heitor, y esa visión, ese recordatorio de lo que estaba protegiendo, lo atrajo de vuelta. Él no era un asesino, era su protector. Con un último grito de esfuerzo, en lugar de empujarlo a través del cristal hacia su muerte, Augusto lo jaló hacia atrás y lo arrojó al suelo con un golpe sordo. Ricardo se desplomó, derrotado y jadeante, una mancha patética en la alfombra persa. La tormenta dentro de Augusto pasó tan rápido como había llegado. Se apartó de su primo caído, dándole la espalda como si ya no mereciera su atención. Su prioridad, lo único que importaba, estaba al otro lado de 1900, la habitación. Ignorando el dolor en sus propios nudillos ensangrentados y el caos a su alrededor, caminó hacia Yara, alejándolo cada paso del monstruo en el que casi se había convertido y devolviéndolo al hombre que ella necesitaba que fuera. «Se acabó», dijo con la voz ronca y sin aliento. «Ya no te hará daño. ¿Estás bien? ¿Te gusta esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal». El lejano sonido de las sirenas comenzó a atravesar la noche, aumentando de volumen a cada segundo. Augusto debía de tener un sistema de alarma silencioso, un protocolo para el tipo de peligro que su vida atraía. Se paró frente a Yara, con el pecho subiendo y bajando con la respiración agitada, y su cuerpo aún vibrando de adrenalina. No miró a Ricardo ni a los demás caídos.
Sus ojos estaban fijos en ella y los bebés, evaluando en silencio su estado, asegurándose de que estuvieran ilesos. El peligro inmediato había pasado. Ricardo y sus hombres serían llevados ante la justicia. Pero algo fundamental había cambiado en el ambiente. La violencia había quebrantado la paz y revelado la verdad sobre el mundo de Augusto, y ahora tendrían que afrontar las consecuencias de lo que esa revelación significaba para el improbable futuro que comenzaban a construir juntos. La polvareda se asentó lentamente, tanto literal como metafóricamente. La llegada de la policía fue discreta y eficiente, una operación claramente acostumbrada a lidiar con los problemas de los ultrarricos. No hubo fanfarrias ni preguntas indiscretas delante de Yara. Ricardo, consciente pero derrotado, fue conducido en silencio junto con sus cómplices. Yara observaba desde una distancia prudencial, descubriendo una nueva faceta del poder de Augusto. No era la fuerza bruta que había empleado para defenderlos, sino una autoridad sistémica e inquebrantable. Habló en voz baja a los detectives, y estos lo escucharon con deferencia. La maquinaria de la justicia, que siempre había sido motivo de temor para Yara, ahora funcionaba como su propio servicio de limpieza personal. Cuando la puerta finalmente se cerró y volvieron a estar solos, un profundo y pesado silencio llenó el apartamento. El espacio, antaño símbolo de perfección y orden, ahora estaba marcado por la violencia. Un jarrón chino yacía hecho pedazos. Una silla estaba volcada y había una mancha oscura en la alfombra que Yara prefirió no identificar. El aire olía a adrenalina y polvo. En medio de la devastación, sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Ya no había secretos entre ellos. Él había visto el abismo de su desesperación en la calle, y ella había visto la violenta oscuridad que él era capaz de contener. Estaban expuestos, vulnerables y, extrañamente, más conectados que nunca. Fue Augusto quien rompió el silencio, con la voz ronca por el cansancio y la emoción. Yara, lo siento. Las palabras parecieron requerir un esfuerzo inmenso. Siento mucho haber traído este peligro a tu vida, a sus vidas. Mi mundo puede ser un lugar horrible. Te prometí que aquí estarías a salvo y fallé. Debería haberte protegido mejor. En esa confesión, Yara no vio debilidad, sino una inmensa fuerza. El hombre capaz de derrocar a gigantes de los negocios y defenderse de atacantes entrenados estaba allí, pidiendo perdón, asumiendo una culpa que no era suya, mostrando una vulnerabilidad que fue el acto más valiente de la noche. Yara negó con la cabeza, acercándose a él. En sus brazos, los gemelos dormían, ajenos a la tormenta. ¿Qué había pasado? No fallaste, dijo con voz firme y renovada. No trajiste el peligro a mi vida. Mi vida era el peligro. El hambre, el frío, la indiferencia del mundo. Eso es peligro. Me sacaste de él. Se quedó frente a él, mirándolo a los ojos, deseando que comprendiera la verdad de sus palabras. Esta noche, no me salvaste sola. Grité, pateé, luché con la única arma que tenía. Tal vez nos salvamos mutuamente. En ese momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Ella ya no era un proyecto de caridad, era su socia. Esas palabras parecieron golpear a Augusto más fuerte que cualquier puñetazo. La miró, la fuerza y la dignidad en su rostro, y luego a los bebés que dormían en sus brazos. Vio la imagen completa, no de una carga que había asumido, sino de una familia que había encontrado, o tal vez que lo había encontrado a él. La promesa que había hecho aquella noche lluviosa, nacida de la compasión, ahora se consolidaba en algo mucho más profundo. Amor, un sentido de pertenencia. Quédate, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. No era una orden, ni una petición, sino una oferta. Quédate conmigo, por favor. Este no es mi apartamento, es nuestro hogar, si quieres que lo sea. Un año después, la luz del atardecer porteño se filtraba por los mismos ventanales, pero ahora iluminaba una escena completamente distinta. El apartamento ya no era un espacio frío y minimalista, era un hogar. Juguetes de colores estaban esparcidos por la alfombra, un corralito escondido en un rincón,
y las paredes exhibían fotos de dos bebés sonrientes creciendo. Gael, el más aventurero, se tambaleaba con sus primeros pasos vacilantes hacia su madre, mientras que Heitor, más observador, aplaudía desde el regazo de Augusto. Yara, ahora con un destello de felicidad en los ojos y una serena confianza, rió al atrapar a su pequeño explorador en el aire. La paz que habitaba ese lugar ya no era frágil, sino una base sólida construida sobre las cenizas de una noche violenta. Augusto Junqueira seguía siendo uno de los empresarios más poderosos de Argentina, pero el hombre que regresaba a casa cada noche era diferente. La dureza de su mirada había dado paso a una ternura que solo su nueva familia podía extraer. Encontró un propósito más allá de las hojas de cálculo y las adquisiciones. Aprendió que proteger un imperio era un juego vacío comparado con proteger la risa de sus hijos y la sonrisa de la mujer que le enseñó el verdadero significado de la fuerza. La batalla con Ricardo había afectado gravemente sus relaciones familiares, pero le había traído una riqueza que ningún contrato podía comprar: la oportunidad de tener un corazón y un hogar auténticos. La moraleja de esta historia se entrelaza con los hilos del destino que unieron a un multimillonario atormentado y a una madre desesperada en una noche tormentosa. Nos recuerda que la verdadera medida de nuestra riqueza no reside en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que estamos dispuestos a dar a los demás. Un solo acto de compasión, un gesto que desafía la lógica y el egoísmo, puede generar ondas capaces de salvar mundos enteros. Augusto no solo salvó a Yara y a las gemelas, ellas lo salvaron a él de la soledad de su torre de cristal, demostrando que la conexión humana es el único refugio verdadero contra las tormentas de la vida, ya sean lluvia o violencia. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que cambió por completo el destino de alguien? La vida se compone de momentos, de decisiones que pueden parecer pequeñas pero que tienen el poder de reescribir el futuro. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser el Augusto en la vida de una Yara, de tenderle una mano cuando el mundo le da la espalda. Deja un corazón en los comentarios si crees que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. O comenta: la bondad transforma. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en el poder de la compasión para sanar las heridas más profundas. El viaje de Yara, Augusto, Gael y Heitor ha encontrado un puerto seguro, pero el mundo está lleno de otras historias que esperan ser contadas, otras vidas en juego, esperando un acto de gracia. Estas son historias de segundas oportunidades, redención y la increíble resiliencia del espíritu humano. La bondad es un eco que siempre regresa. Suscríbete al canal para no perderte más historias que te conmoverán, fortalecerán tu esperanza y renovarán tu fe inquebrantable en la humanidad. Porque al final, son estas historias las que nos recuerdan quiénes somos realmente y en quiénes podemos convertirnos.